Sí, hermanos, ¿cómo están? Soy Ernesto, tengo 42 años, soy casado, tengo 3 hijos y bueno, algunos hermanos del Camino de Maús me pidieron en estos días, yo participo de una comunidad del Camino de Maús, de la comunidad del Buen Pastor, desde hace ya casi 6 años, me pidieron estos días que les compartiera el testimonio de la experiencia de Dios en mi vida. Así que bueno, aquí estoy. Les cuento que yo soy el tercer hijo de un matrimonio mixto. Mi papá es católico y mi mamá es judía. Aunque bueno, ninguno de ellos han sido practicantes en su vida. Justamente por este motivo el tema religioso no fue un tema cotidiano en mi vida de niño, ni tampoco tuve formación de ninguna de las religiones en mi infancia ni en la adolescencia. Más bien les diría que, bueno, era un tema del que no se hablaba, no se tenía que hablar de la religión. Recién ya de grande, en mi época universitaria, les diría que al final de esa época fue donde tuve mis primeras experiencias de algún acercamiento con lo religioso. Yo hacía ya varios años, desde fines de la escuela secundaria, que estaba de novio con Karina, que soy mi actual esposa, eh, que es una persona muy religiosa, una persona de profunda fe, con, además muy activa, de mucha actividad religiosa, definitivamente de mucha presencia de Dios, y es ella la que de alguna forma me ayuda a conocer la fe. Pasaron muchos años ya casados con Karina, allá por el año 2009, mi hija mayor, Sabrina, tenía apenas unos meses y fue ahí la primera vez que en forma voluntaria me acerco a una actividad en la fe, iniciando un camino más activo. Fue la primera vez que hice un retiro de Pascua y empecé también a asistir después de ese retiro a algunas reuniones de un grupo de oración abierto que pertenecía al movimiento de la palabra de Dios, eh, al cual, a ese movimiento, mi esposa asistía y hasta el día de hoy asiste y camina su fe en ese carisma. Es en ese tiempo en el que empezó a surgir en mi interior el tema del bautismo mío, mi propio bautismo. Yo no estaba bautizado y bueno, ahí empezaron algunas preguntas de, bueno, el por qué no estoy bautizado, por qué no bautizarme. Planteos, creo yo, naturales cuando uno inicia este camino en la fe. Pero de la mano con esto, empecé a ver algunas cuestiones en mi interior relacionadas con estos planteos bautismales que eran de mucha lucha y de mucho costo. Me significaban mucho costo poder enfrentarlo al tema. Realmente me surgían sentimientos confusos, ¿no? Por un lado, una necesidad de dar el paso o de al menos abordarlo y meterme en el tema, pero por otro lado surgían algunos sentimientos de incomodidad. Y claro, a medida que iba pasando el tiempo podía ir viendo de que no era una decisión fácil de tomar. Para mí en ese contexto definitivamente sentía que de alguna forma era romper ese mandato familiar tácito de no meterse con cuestiones de la fe. Fueron muchos años transitando este camino, esta pregunta que no tenía respuesta, no podía encontrarla, sin poder encontrar el cómo hacerlo, podía pastorearlo con la gente del movimiento de la palabra que en esa época yo estaba, pude verlo en terapia. Sin embargo, los temores,
esa sensación por ahí de incumplimiento familiar seguían presentes. Más acá en el tiempo, en el año 2014, hice por primera vez el retiro de Pascua del movimiento Camino de Maús. Al movimiento de Camino de Maús yo ya lo conocía porque, bueno, conocía al padre Eduardo, entonces habíamos ido a varias misas, ya en la casa de las Chacritas. En ese momento mi esposa estaba embarazada, ya teníamos a las dos nenas y ella estaba embarazada. En el retiro de Pascua, compartiendo un rato con el padre Eduardo sobre mi búsqueda del bautismo y también le compartía de este embarazo, surgía en ese compartir, en esa conversación, una emoción muy fuerte que pusimos en oración respecto de por qué no bautizarme junto con el bautismo de este nuevo hijo que venía en camino. Y realmente yo lo sentía como de Dios a esa emoción. Lamentablemente, en la semana que siguió a la Pascua de ese año 2014, el embarazo quedó detenido. Y bueno, junto con ese dolor de la pérdida de un embarazo, también sentía que quedaba interrumpida esta posibilidad de bautismo. En julio de ese año 2014, por invitación del padre Eduardo y de la tía Cari Caputo, empecé a caminar en la comunidad de Buen Pastor, que ya tenía un año de creación la comunidad. La invitación tenía por objetivo hacer el catecumenado, fue una invitación del padre Eduardo y de la Cari Caputo a participar en el catecumenado como preparación para el bautismo que en algún momento iba a llegar. Pero claro, el catecumenado tenía que caminarse en comunidad. Yo justo había dejado de asistir al grupo de oración al cual iba y realmente siento que fue de mucha gracia esa invitación porque no sé qué hubiera pasado con esta búsqueda de lo religioso en mi vida si no hubiera encontrado otro lugar de iglesia donde poder seguir profundizando. No me canso nunca de decirles a mis hermanos de comunidad cuán generoso fue el Señor conmigo en esa oportunidad, porque derramó, cuánta gracia derramó el Espíritu al ponerme en Emaús y en el Buen Pastor. Realmente es el lugar, lo siento en el corazón, es el lugar que Dios ha pensado para mí desde siempre. Bueno, mientras tanto, y ya caminando en el Buen Pastor y en el movimiento de Emaús, volví a surgir desde mi interior este anhelo de bautismo. Y yo volví a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuándo va a ser el momento? En el año 2015 arrancó, arrancó bien, arrancó con un nuevo embarazo de mi esposa y se imaginarán que junto con ese embarazo la posibilidad nuevamente de que mi bautismo sea junto con el bautismo de este bebé que venía en camino. Pero cuando el embarazo iba transitando la semana 25, bueno, las cuestiones se apresuraron, bolsa fisurada, internación rápido, diagnóstico, pocas probabilidades de que el embarazo continúe. Bueno, ahí realmente Dios puso su mano, el obstetra que nos atendía, realmente se jugó por la vida y indicó reposo absoluto, extremo, en casa, sin internación, a mi mujer. Y bueno, solo restaba esperar el milagro de Dios. Y bueno, Dios se encargó. Dios hizo que Damián naciera, de apuro, por supuesto, a las corridas, en la semana 32, si mal no recuerdo, por supuesto prematuro, pero nació, imagínense lo que era eso para nosotros. Damián estuvo muy grave en la neo, estuvo de una gravedad de muerte,
Y bueno, ahí en esos momentos de tanta gravedad decidimos con Karina que Damián debía recibir su bautismo, estando internado en la NEO. Y bueno, realmente Dios obró con poder porque Damián fue mejorando de a poco. Recuerdo ese día del bautismo en que el Damián había estado muy grave esa mañana. Y en la noche de ese día, cuando fuimos a verlo con Karina, el médico, que justo el médico que estaba de guardia era el mismo que lo había asistido a él en el momento de gravedad, y él nos decía, está mucho mejor este niño, es otro bebé. Y nosotros pensábamos, y sí, definitivamente es otro niño, porque es el espíritu el que está en él, es un niño bautizado. Y bueno, Damián fue de a poco mejorando, y cerca del día 60 de internación nos fuimos a casa. Fue un día de mucha alegría. Ya, ya en diciembre de ese año 2015 decidimos, antes de fin de año, en familia, completar el rito bautismal de Damián. Y bueno, obviamente, junto con esa finalización del rito, yo decidí que era el momento de mi bautismo. Sentía fuertemente que era el momento que Dios había pensado para tomar el sacramento. Recuerdo ese día, 23 de diciembre, fue una tarde hermosa, calurosa, llena de alegría, vivida junto con los hermanos de comunidad, junto a mis hermanos de comunidad de Buen Pastor. De hecho, mis padrinos son 2 hermanos de mi comunidad. También estaban los hermanos de comunidad de mi esposa, del Movimiento de la Palabra de Dios. Habían algunos amigos y por supuesto que estaba mi familia de origen. Estaba mi mamá, estaba mi papá, mis hermanas, que nos acompañaron emocionados y con un profundo respeto, recuerdo en ese momento. Recuerdo que estábamos en la capilla y la alegría brotaba por los poros. La música de los hermanos de mi comunidad animó la celebración, las lágrimas eran imposibles de ocultar. El Señor había cumplido su promesa. No importaba cuándo, fue ahí, en ese momento. Ese era el momento que Dios había pensado para mí. La misericordia de Dios y la gracia del Espíritu nos abrazó a mí y a Damián, también a mi esposa y a mis 2 hijas. Y estoy seguro, hermanos, que también tal vez de otra forma, el Señor abrazó fuertemente a mi papá y a mi mamá. Lo que sigue, bueno, los años siguieron, la salud de Damián en algunas oportunidades ha vuelto a ponernos pruebas, pero siempre acompañados por Dios y por su gracia. La gracia derramada por el Espíritu y recibida aquel día de bautismo es la que nos lleva de la mano a mí y a toda mi familia. Te conozco desde antes que naciera.